¿Qué pasará con el dólar? En el siguiente video, Pablo Moldován, de CP Consultora, estudia los escenarios posibles después de las elecciones legislativas de octubre. Hola a todos, bienvenidos a Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, yo soy periodista de Zafras News y aquí cuento con la participación de Pablo Moldován, que es el director de CP Consultora. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría hablar ahora sobre las principales que conocimos esta semana, desde la reducción de las retenciones, la eliminación, mejor dicho, que ahora regresaron nuevamente al sector agropecuario, y también el panorama cambiario con este anuncio de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, del cual no se sabe la letra chica. Me gustaría saber cómo ustedes estudiaron la demanda de divisas en los meses, en las semanas anteriores, con esta alta demanda que elevó un dólar a los 1.500 pesos y ahora retrocedió. ¿Qué ustedes observaron en los informes que publican? A ver, Horacio, nosotros prácticamente desde principio de 2025 veníamos caracterizando al año como un año muy distinto a lo que fue 2024. Y en parte eso tenía que ver con que la Argentina tenía un desafío cambiario muy fuerte, porque, nada, una vez pasado, digamos, lo peor de la crisis y del ajuste cambiario del 24, lo que programábamos era vencimiento de deuda muy grandes y a su vez una demanda de dólares más fuerte en el contexto de una economía que se recuperaba. Bueno, la verdad que a lo largo del año un poco se fue convalidando esa lectura que nosotros teníamos y lo que vimos es que el gobierno fue de alguna manera transitando esa escasez con un enfoque casi siempre muy cortoplacista, ¿no? Un enfoque muy cortoplacista que al final le terminó pasando factura sobre el final del trayecto hacia el proceso electoral. Quizás la expresión más clara de eso fue la decisión de implementar una baja transitoria de retenciones a finales del 24, una cosa que estamos empezando a repetir ahora, y que lo que hizo es pronunciar fuertemente la estacionalidad del mercado cambiario en Argentina, que tiene una parte del año muy superavitaria y una parte muy deficitaria, y lo que hizo es generar que la parte deficitaria sea todavía más deficitaria. Bueno, eso es lo que vimos en las semanas previas, donde nosotros teníamos un septiembre y un octubre realmente muy tenso, donde el mercado quedaba francamente muy desbalanceado y estábamos esperando un poquito que pase lo que pasó, que es que el dólar se acerque al techo de la banda y un poco expectantes como todos respecto de qué es lo que podía pasar. Digamos que unos días antes de que el dólar llegara al techo de la banda, nosotros publicamos un informe donde lo que planteábamos era efectivamente que era muy poco sostenible para el gobierno vender dólares en el techo. Tiene que ver fundamentalmente con que los dólares que tenía el Banco Central no eran del gobierno, sino que son del fondo, y el gobierno estuvo incumpliendo las metas de reservas, con lo cual usarlos era bastante problemático. Y efectivamente lo que tuvimos es una serie de jornadas, dos, tres jornadas, donde aparecieron las compras, o digamos, las ventas del central sobre el techo de la banda, hasta que se precipitó, digamos, una crisis. Con lo cual, un poco lo que estamos viendo ahora es que es el desenlace de una crisis y un esquema de política macro y cambiaria que de alguna manera fracasó. Las elecciones en Argentina arman estas situaciones bastante complejas, donde tenemos como el resultado electoral y después le quedan a los gobiernos como unos meses de, digamos, de paréntesis, casi de agonía, donde los esquemas no se pueden cambiar, donde los esquemas ni económicos ni políticos se pueden modificar, porque tenemos de vuelta una elección en octubre, pero a su vez estamos todos bastante convencidos que eso no funciona. Bueno, yo creo que estamos transitando ese momento, donde lo que tenemos es un esquema cambiario que ya no sirve, que está herido de muerte, digámoslo de alguna manera. Probablemente algo pasa también con el esquema político del gobierno, que va a tener que revisar un poquito su esquema de alianzas, dependiendo un poco del resultado electoral. Y lo que tenemos en el medio son medidas, digamos, bastante potentes, pero de corte muy transitorio, y que lo que buscan es tender un puente y estirarle un poquito la vida a este esquema que está bastante dañado.
Lo que charlabas vos, lo que planteabas vos respecto de este nueva baja de retenciones transitoria para tratar de incentivar la liquidación, es lo que vimos en los últimos días. La verdad que todavía estamos muy atentos respecto de cómo va a operar el Banco Central en función de esto. Nosotros lo que esperaríamos es que realice fuertes compras, porque el esquema es un esquema tal que si el Banco Central o el Tesoro no compran dólares fuertemente en estos 3 días hábiles que tienen los exportadores para liquidar, lo que va a aparecer es que se va a enfrentar de vuelta al agujero que tiene de acá a octubre, y eso puede ser problemático. Y por otro lado, lo que apareció sí, que es una cosa que creo que nadie tenía en agenda, es el nivel de salvataje y apoyo financiero que le dio el gobierno de Estados Unidos a la Argentina. Eso es todavía mucho más anuncios que medidas efectivas de todo lo que se anunció, que es un paquete muy, muy amplio que incluye la posibilidad de que el Tesoro norteamericano compre incluso títulos de deuda argentina en el mercado secundario y en el primario. Creemos que lo que está avanzando, si se quiere, más rápidamente y más en términos operativos, tiene que ver con el nuevo swap por alrededor de 20.000 millones para el Banco Central. Es probable que eso venga también con alguna exigencia vinculada a desarmar el swap que tiene la Argentina con China. Entonces estamos muy expectantes a eso. Sí tenemos claro que por ahora ese es un espaldarazo que al gobierno le sirvió para salir de una situación, como decíamos antes, que era una crisis bastante terminal. Le da una vida más, ¿sí? Pero el esquema hay que reformularlo y repensarlo fuertemente. Pablo, vos me mencionabas que el esquema de las bandas estaba un poco obsoleto, que es un comentario bastante general dentro del mercado, dentro de los analistas. No sé si ya estudiaron ustedes cuál podría ser la salida a este esquema, porque estamos esperando ahora un enero, una temporada veraniega con alta demanda de divisas, por lo cual esto va a impulsar seguramente la cotización del dólar. Y también me gustaría que vos nos explicaras por qué, a diferencia de otros periodos presidenciales, esta suba del dólar que tuvimos en las anteriores semanas no perjudicó al índice de inflación. A ver, fundamentalmente en términos de este último punto, que es el del pass-through, lo que nosotros estamos viendo es que la situación de la economía argentina tiene algunas características diferenciales respecto de dónde estábamos y dónde veníamos. Argentina venía padeciendo lo que se conoce como un régimen de alta inflación. Eso tiene impacto en la dinámica contractual, en la dinámica de la conducta de los agentes, que hace que frente a cualquier shock que afecta a los costos o los precios, la reacción sea inmediata. Bueno, la verdad que el programa económico en ese sentido fue exitoso en desarmar parcialmente eso, ¿sí? Nosotros tenemos ahí una mirada donde la verdad que el proceso o el camino de estabilización de la Argentina está, si se quiere, a mitad de camino todavía. Hay un indicador que seguimos mucho en la consultora, en particular por la expertise en temas laborales y de paritarias de mi socio, que tiene que ver con la duración de los convenios colectivos de trabajo, de las negociaciones paritarias, cada cuánto se reablen y por qué plazo se negocian. Hoy estamos en un esquema donde las paritarias se están reabriendo cada 3 meses, ¿sí? Y si lo pensamos retrospectivamente, cuando se inició el gobierno de Milei, teníamos una frecuencia de negociación prácticamente mensual. Y entonces convive ahí, si se quiere, como un proceso de alguna manera de moderación del régimen inflacionario argentino, con algunas causas macro más tradicionales que tienen que ver con una actividad económica que está de alguna manera en proceso de estancamiento y en vías recesivas, que le pone un freno a cualquier tipo de traslado a precios, un proceso de apertura económico que ha sido bastante fuerte y que también de alguna manera se empieza a expresar en los números de la economía. Hoy tenemos importaciones que de alguna manera siguen creciendo en el margen, pero siguen creciendo a pesar de que la actividad económica está empezando a retraerse, ¿sí? Y si se quiere, por último, lo que hay es una estrategia desde el gobierno muy, muy fuerte de controlar el componente salarial de los costos a partir de lo que nosotros llamamos el ancla salarial, que es esta decisión del gobierno de pararse muy fuertemente sobre las negociaciones paritarias, impedir cualquier negociación salarial que esté por encima del 1 y pico por ciento, que también de alguna manera amortiguan cualquier tipo de shock. Entonces, lo que estamos es en ese sentido en un esquema donde nosotros
por lo menos hasta ahora, somos relativamente optimistas respecto de la posibilidad de generar una devaluación real en Argentina, que era algo que a finales de 2023 era muy poco probable. Es cierto que cuando discutimos eso, o sea, hay un factor adicional que desde la teoría económica se suele también mencionar mucho, que tiene que ver con la credibilidad y la potencia de la política pública para dominar el tipo de cambio. ¿Sí? Y hay algo de eso que se estuvo de alguna manera rompiendo las últimas semanas, si bien el gobierno está tratando de recuperarlo, que de alguna manera puede incidir sobre el traslado a precios de la devaluación, porque la verdad que venimos de algunas ruedas donde la situación fue más bien compleja. Respecto de hacia dónde vamos, ahí me parece que la Argentina está como ya así de cara a la segunda parte del gobierno de Milei, bastante atada a lo que van a ser probablemente las recomendaciones del Fondo Monetario y en la medida que se vaya concretando el salvataje del gobierno de Estados Unidos a las recomendaciones del Tesoro. Probablemente tanto el Tesoro norteamericano como el FMI operen en tándem sobre la economía argentina y ahí hay una receta que de alguna manera el Fondo Monetario viene anticipando. El Fondo Monetario lo que quiere fundamentalmente para la economía argentina es que la economía argentina junte reservas. ¿Sí? Para eso lo que viene diciendo es que Argentina tiene que tener un régimen cambiario más flexible. Ojo, esa idea de flexibilidad para nosotros no es una idea de explotación, porque efectivamente en un contexto donde si las cosas electoralmente le salen más o menos bien al gobierno y Estados Unidos refuerza su apoyo financiero, flotar puede implicar apreciarse. Yo creo que lo que tiene el Fondo Monetario en la cabeza es más un esquema de un tipo de cambio real relativamente alto que le permita a la Argentina acumular reservas y que de alguna manera acompañe todo el proceso de intento de reinsertarse en los mercados internacionales de deuda nada, que esperamos que se vuelva a dar ahora con el espaldarazo y con el acompañamiento de Estados Unidos. Entonces yo te diría que en términos cambiarios esa es un poco la agenda que aparece, que ojo, nosotros vemos que es una agenda que de alguna manera entra en colisión con otra pata de la política económica que tiene que ver más con la dinámica de ingresos. ¿Sí? Este es un gobierno al cual, si se quiere, en el resultado electoral le ha puesto en jaque, si se quiere, los dos pilares de su programa económico, que era la estabilidad del dólar y de alguna manera el ancla salarial de la que hablábamos antes. El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires viene de alguna manera a romper un poquito lo que fue, lo que se creía que era el mandato electoral de Milei, que era que los argentinos estaban dispuestos a tolerar cualquier tipo de ajuste a cambio de desinflación. Y lo que muestra el resultado electoral es que el gobierno tiene que iniciar una agenda donde los ingresos empiecen a recuperarse. Bueno, este esquema de política que charlábamos, más vinculados al enfoque del Fondo Monetario, entra en colisión con lo que de alguna manera muy probablemente le va a pedir al gobierno el resultado de octubre, que es algún tipo de relajación sobre la represión de ingresos que viene generando. Y respecto también a las reformas, esto también es una de los principales reclamos que tiene el Fondo Monetario Internacional con el gobierno, y ahora se vienen las elecciones de octubre, lo cual el gobierno de Milei necesita mayor cantidad de bancas libertarias para tratar de salvar algunas de las leyes que tiene programados y también frenar algunas que se están hablando, como por ejemplo el freno a los DNU y también los acuerdos de deuda que deberían pasar por el Congreso. ¿Ustedes estudian también los distintos escenarios económicos en el caso de una posible derrota del gobierno en octubre? Yo creo que, a ver, casi todos tenemos hoy en agenda un escenario donde no hay resultado electoral que le resuelva al gobierno los problemas que tiene en el terreno político y en su vinculación con el sistema político argentino. Eh, en ese sentido, y yo también leo en esa misma clave lo que le viene diciendo el Fondo Monetario al gobierno respecto de la agenda de reformas. Bueno, tenés que construir una agenda política un poco más amplia que te permita llevar adelante tu programa económico. Bueno, un poco nosotros lo que esperamos es que probablemente después de octubre el gobierno se vea un poquito forzado a reestructurarse un poquito políticamente, a relanzarse y a intentar algún esquema de alianza que le permita, como vos decías, llevar adelante esa agenda. Nosotros en ese sentido, digo, yo creo que ahí
en muchas partes en la Argentina hay como si se quiere una mirada un poco cándida y naif respecto de lo que representa esa agenda de reformas, ¿no? Yo creo que esa es una agenda de reformas que es casi más un eufemismo de gobernabilidad para el oficialismo que otra cosa. A veces aparece la idea de que esas reformas van a resolver casi mágicamente los problemas económicos de la Argentina, que son muchos, y nosotros tenemos ahí una visión más donde la Argentina lo que tiene que resolver de alguna manera es poder instaurar un esquema macro que sea sostenible, que le permita crecer, que le permita recuperar ingresos al interior de su economía también para crecer, y sobre esa base sí darse naturalmente una agenda de rediscusión, de regulaciones y de normativa que vengan a acompañar el proceso, ¿sí? Yo creo que en torno a la discusión de las reformas aparecen estas dos cosas, como un poco los temores que puede haber respecto de la gobernabilidad post-octubre y también a veces una mirada cándida respecto de lo que puede resolver esas reformas en Argentina. Pablo, y para ir finalizando, ustedes también estudian los indicadores de la economía. Ahora, en las últimas semanas, vimos también informes de la OCDE que, por ejemplo, recortaron las proyecciones de crecimiento para este año en Argentina, y también bancos internacionales observan que si hay un estancamiento en este tercer trimestre, podría llegar a recortar todas las proyecciones que lo elevaban al alza y también podría perjudicar al arrastre del 2026. ¿Ustedes qué observan en cuanto a los indicadores? Algo se me había mencionado sobre empleo, sobre, bueno, ahora se va a conocer pobreza, por ejemplo, en unas horas. ¿Qué ustedes observan en cuanto al crecimiento del país a mediano plazo? A ver, nosotros lo que sí venimos trabajando hace rato es el diagnóstico de que la economía argentina está prácticamente desde febrero del 25 estancada, y lo que están mostrando los números de crecimiento interanual son fundamentalmente el efecto del arrastre de lo que fue la fuerte caída del 24 y las recuperaciones de finales de ese año. Solo lo que tenemos es un diagnóstico de una economía relativamente estancada, y como te decía, eso es el estancamiento de la economía argentina, por lo menos en nuestros modelos, se explica fundamentalmente por la dinámica de ingresos, que está en gran medida asociada a la decisión del gobierno de pisar paritarias y de sostener la represión de ingresos también sobre jubilaciones. Entonces eso nos arma a nosotros un componente donde los principales pilares de la demanda agregada de la economía argentina están de alguna manera muy amesetados, muy reprimidos. El gasto público está contenido por el objetivo fiscal, las exportaciones, si bien vienen mostrando algún dinamismo vinculado al sector energético, no es un dinamismo capaz de empujar el PBI fuertemente al crecimiento. Los salarios, como decíamos, están más o menos estancados, y la inversión tampoco es un proceso que viene con un dinamismo arrollador. Entonces, en ese marco nosotros veníamos con un diagnóstico de estancamiento, a lo que se sumó a partir de agosto mucho ruido desde la dinámica monetaria al principio, ¿sí? Que lo que vino es fundamentalmente a castigar, si se quiere, el último motor de demanda que le quedaba a la economía argentina, que era el crédito, ¿sí? Y después de eso entramos en una etapa de fuerte inestabilidad cambiaria. Con lo cual nosotros hoy lo que estamos manejando es una proyección de crecimiento agregada para 2025 bastante más baja que de lo que se venía manejando hasta ahora. Nosotros tenemos una proyección de 3,7 para el cierre de este año. Y después, hacia adelante, fundamentalmente pensando en 2026, el escenario lo tenemos, si se quiere, muy abierto en función de cómo se acomode el esquema macro después de las elecciones. Uno ahí se puede imaginar, si se quiere, dos escenarios diferentes: un escenario donde Argentina se ve de alguna manera forzada a una corrección cambiaria más fuerte para entrar de alguna manera en este esquema, si se quiere, de tipo de cambio más alto y acumulación de reservas que le permita cumplir con las metas de acumulación con el fondo y comprar algo de los dólares que tiene que pagar de vencimientos fuerte con tenedores privados. Ese es un escenario que a nosotros nos pone el 2026 en un escenario recesivo con una caída en torno a los 2 puntos. Y después, naturalmente, también hay un escenario, si se quiere, más optimista, al cual hoy le damos bastante menos probabilidad de ocurrencia, que es un escenario donde tenemos un resultado electoral muy fuerte. Argentina resuelve prácticamente inmediatamente el reacceso a los mercados de crédito, y de alguna manera no hace falta hacer esa corrección cambiaria y del esquema que charlábamos antes, lo cual nos deja en torno a un ritmo de crecimiento para el 2026 más cerca al 1,5-2%. Somos siempre muy amarretes con el crecimiento porque creemos que el objetivo de desinflación para el gobierno es muy difícil de sacrificar,
y que hoy en ese objetivo de desinflación, más allá de que muchas veces hay una retórica y una parafernalia monetaria muy fuerte, lo que aparece como un pilar que no se mueve es el piso y el ancla sobre la dinámica salarial. Bien, Pablo, antes de finalizar, lo que depende de esos dos escenarios que me mencionaste recién, ¿es el resultado electoral? Más que el resultado electoral, te diría que es como la capacidad de la Argentina de acomodar el esquema cambiario después de las elecciones. Yo creo que lo que va a estar en juego es eso. Y ahí se juega la potencia que tenga el gobierno para construir y para conseguir mecanismos de refinanciación de los vencimientos de deuda y para comprar reservas. Me parece que la posición de reservas argentina quedó muy, muy castigada. Hoy nosotros tenemos, nuestras mediciones nos da que Argentina está a 6.000 millones por debajo de lo que es la meta que tiene comprometida con el Fondo Monetario, y a eso hay que sumarle lo que tiene que pagar. Entonces, Argentina necesita fuertemente salir a acumular reservas. Va a depender un poco eso de la decisión del gobierno respecto de cuán fuertemente asume ese compromiso, que también va a estar muy mediado por su capacidad de conseguir financiamiento, cuál es el grado de ajuste del esquema cambiario que se da en el último trimestre del año. Genial, ahora sí quedó clarísimo. Gracias, Pablo, por tu explicación y estamos atentos a todos los informes que suben desde CDP. Nosotros también los compartimos aquí en nuestros informes que brindamos a nuestros clientes y esperamos contar con vos a lo largo del año para seguir analizando los números de nuestra economía. A disposición. Muchas gracias. Gracias a vos.